Hola, buenas tardes, tengan todas, todos bienvenidos a esta clase del Diplomado en Comunicación Política y Tecnologías Digitales. Pues de momento no estoy viendo que alguien esté realmente conectado, todas las cámaras están apagadas, entonces no sé si hay gente en clase o nada más se conectaron para cumplir con la asistencia. Si te parece, Inés, voy a esperar unos 5 minutos a ver si encienden sus cámaras y podamos empezar. Perfecto. Sí, aprovechamos para recordarles que es requisito de la Escuela Judicial que enciendan las cámaras cuando puedan. Encendidas. Sí, ya se ven varias cámaras encendidas. Yo lo espero usted, profesor. Ahora sí, va que va. Bueno, pues yo estoy consiguiendo ver conectada a Violeta y a Lenin por ahora. No sé si el resto sea mi internet que está muy lento o en fin, no lo sé. Pero si alguien está conectado y tiene la cámara encendida, levante su manita para saber que están ahí, porque si no siento que estoy como nada más viendo recuadros grises, ¿no? Y se siente un poco extraño. Bueno, muchas gracias, muy amables. Pues es un gusto para mí estar una vez más con ustedes. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que sí tengo un problema de conectividad que está muy baja el internet. En fin, muchas gracias. Pues es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Habíamos compartido antes un par de sesiones y la clase de hoy y mañana tiene que ver con un tema que se llama o que se ha titulado Los dilemas del marketing y digital y la participación ciudadana, ¿no? Entonces, para mí, bueno, ya me había presentado las clases anteriores, entonces creo que no hace falta volver a repetirlo, de modo que, si les parece, vamos a entrar de lleno en el tema, porque justamente esta semana, a partir del día de hoy, estamos iniciando en la Escuela Judicial Electoral la semana de la Escuela Judicial Electoral, que es un conjunto de mesas de trabajo en la que justamente se están debatiendo y discutiendo algunos temas justo como los que vamos a tratar el día de hoy. Justo hace unas horas tuvimos una mesa de debate en la que se habló acerca de redes sociales, elecciones y democracia, cuáles son los desafíos que está presentando pues el desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento o bien la debilitación o la pérdida de calidad de la democracia, ¿no? Entonces les recomiendo mucho, por favor, que sigan las mesas de trabajo que vamos a estar desarrollando. Van a encontrar seguramente en todas las redes de la Escuela Judicial Electoral el programa de esta semana y van a poder encontrar ahí las transmisiones en vivo, en fin, los horarios en los que se está llevando a cabo todas estas discusiones. Bien, en el marco de este evento también voy a intentar ser como muy breve y muy concreto para no llevarnos las 2 horas programadas habitualmente, sino que es posible, agotemos la primera parte del tema en la primera hora de clase y cortemos, digamos, un poco antes, ¿no? Porque en parte a mí me gustaría también integrarme, incorporarme a esta actividad que estamos llevando a cabo. Y la segunda razón es que tal vez si me están escuchando ando un poco ronco, entonces no puedo hablar como tanto, estoy un poquito limitado, duele la garganta, ¿no? En fin, de cualquier manera, independientemente del tiempo, intentaremos que lo que hablemos aquí el día de hoy, pues sea algo sustancioso. En ese sentido, y para arrancar el tema, que es pues, los dilemas del marketing digital y la participación ciudadana, cuando se me invitó a hablar sobre esta clase, yo lo primero que me pregunté fue, bueno, cómo las tecnologías de la información y la comunicación, que podemos llamar también las tecnologías digitales de la comunicación, pueden impactar o afectar no solo a las campañas electorales, sino a la política y a la democracia en general, ¿no? Y bueno, aprovecho para hacerles justo esta pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la idea que tienen acerca de cómo las tecnologías de la información y la comunicación están impactando o pueden impactar a la vida político-democrática en general
y a la participación ciudadana en particular. Y aquí voy a abrir el micrófono para que quien guste expresarnos cómo consideran, sienten, perciben que este nuevo fenómeno de las tecnologías de la comunicación, que cada vez está profundizando más con el desarrollo de inteligencia artificial, pues puede afectar en nuestra vida política democrática en general y en la participación ciudadana en particular. Si hay alguien, por favor, que quiera hablar, agradecería muchísimo que empiecen a levantar sus manos y empecemos a tener pues una conversación en torno a este tema que me parece que es muy actual, que inclusive va como adelante de nuestra capacidad de estudio y de raciocinio sobre él como fenómeno de estudio. Es decir, las tecnologías de la comunicación y de la información están desarrollándose a una velocidad que pues es impresionante, ¿no? Y todo, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino de los impactos sociopolíticos y culturales que puede llegar a tener en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, impactos económicos, políticos, o sea, en todos los ámbitos, en el campo de la cultura, ¿no? Ya se está creando inclusive arte a partir del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Desde cuestiones como poesía, obras visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay como también un debate si de verdad es arte, si quien desarrolla pues los productos, digamos, que consideramos como un producto artístico pues es una máquina, ¿no? Es un robot, una inteligencia programada de alguna manera. Bien, alguien que diga yo respecto a lo que considera que son pues los desafíos o cómo esta nueva realidad en la que estamos viviendo impacta ya, o puede llegar a impactar en nuestra sociedad. Lenin, voy a ir dándoles el uso de la voz conforme fueron levantando la mano. Lenin, me parece que fuiste primero, así que por favor adelante cuando puedas hacer uso del micrófono, compartirnos tu punto de vista. Gracias, doctor. Pues creo que las expectativas eran otras, ¿no? Teníamos la expectativa de que las redes sociales, la comunicación instantánea iban como a facilitar la democracia, ¿no? La discusión de ideas, la libre discusión de ideas. Lo que vemos es que en realidad se usó, o bueno, se está usando no solo para eso, sino para conducir la opinión de las personas, ¿no? Para llevarlas por los lados en los que los diferentes grupos de poder quieren, no solo uno, no solo otro, ¿no? Sino todos utilizan esa como influencia, ¿no? en cada una de las personas para generar sus grupos de discusión. Eso por un lado. Y por el otro, por la parte de la inteligencia artificial, no me acuerdo dónde leí esta idea de que se supone que las máquinas iban a ser creadas para reemplazar el trabajo repetitivo de las personas, ¿no? Este trabajo que no tenía como sentido, que era muy denso, etcétera. Y que eso le iba a dar tiempo al ser humano de dedicarse a lo que realmente tenía que hacer, ¿no? Que era enaltecer su espíritu, generar arte, aprender, ¿no? Y lo que estamos viendo es completamente al revés, ¿no? El ser humano se está dedicando a las tareas repetitivas, horrendas, forzosas, y ahora la inteligencia artificial es la que genera arte, escribe poemas, aprende, ¿no? Porque las inteligencias artificiales hay que educarlas. Entonces hay grupos de datos en África y en India que le enseñan cosas a las inteligencias artificiales. Entonces es una paradoja bien chistosa. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Lenin. Es súper interesante todo lo que acabas de decir porque justamente no es, o sea, los seres humanos estamos enfrentándonos a desafíos que tienen mucho que ver inclusive con la supervivencia o la sobrevivencia, ¿no? Con realmente sobrevivir, o sea, estamos en un mundo tan desigual que hay millones de personas en el mundo en este momento enfrentándose a serios problemas de hambre, ¿no? De desnutrición, enfrentándose a serios problemas de desastres ecológicos o ambientales, ¿no? Tenemos problemas tan serios que creo que inclusive no llegamos a dimensionar, como el calentamiento global, el cambio climático y este tipo de fenómenos que pensábamos en algún momento que era una cosa lejana, distante, que no afectaba directamente nuestras vidas, ¿no? Pero hay muchas comunidades ya documentadas, registradas, donde estos efectos están generando
estragos muy serios y afectando la salud y la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, en efecto, es muy paradójico que las inteligencias artificiales que se están desarrollando están como, pues justamente esto, despertando su creatividad, su capacidad de crearse a sí mismas e inclusive de ser conscientes de sí mismas, lo cual es un fenómeno súper complejo que inclusive ni siquiera alcanzamos a entender porque eso suena como hasta místico a veces, ¿no? Muchos de nosotros ni siquiera sabemos realmente, pues, quiénes somos, ¿no? Y lo digo desde el punto de vista muy sociológico. Realmente, ¿cuántas de nuestras ideas son realmente nuestras, ¿no? ¿Cuántas de nuestras ideas son genuinamente el resultado de un proceso reflexivo, analítico, inteligente, que nos permitió llegar a una conclusión, a un punto de vista que es genuinamente nuestro? ¿O cuánto de lo que nosotros pensamos, creemos, etcétera, etcétera, no son más que repeticiones de ideas que alguien en algún momento, eh, digamos que distribuyó en la sociedad para que fueran adoptadas? O sea, nuestra capacidad analítica a veces es, pues, y ni siquiera analítica, nuestra capacidad consciente más bien de reconocer qué tan auténticas son nuestras ideas y pensamientos, me parece que hay mucho trabajo por hacer todavía. Pero para eso entiendo que se requiere pues una educación muy crítica, que no sea justamente lo que tú nos decías, Lenin, repetitiva, ¿no? Y el sistema educativo, por lo menos en México, podemos hablar sobre todo del público, pues está muy enfocado a la repetición, o sea, todavía seguimos memorizando cosas y la memoria no desarrolla inteligencia, o sea, la memorización no desarrolla inteligencia, nada más es justamente repetición de datos, algo que tendría que hacer una máquina, no un cerebro humano que tendría que estar desarrollando su inteligencia, ¿no? Que es esa capacidad de hacer deducción, análisis y deducciones lógico, analíticas, etcétera, etcétera, en lugar de simplemente repetir algo, por decir la tabla de cualquier número que se les antoje, ¿no? Y es lo que estamos enseñando todavía en las escuelas, mientras las inteligencias artificiales están aprendiendo a conocerse a sí mismas, a conocer al mundo, a desarrollar ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, o sea, cómo esto qué desafíos nos va a presentar esto como seres humanos, como sociedad, inclusive como civilización, ¿no? Pero pues es tan contemporáneo todo, que creo que lo decía en el último de los encuentros que tuve con ustedes, que estamos en medio de ese proceso de ebullición intentando comprender un fenómeno que podríamos decir que casi va a la velocidad de la luz en relación con los avances que tenemos para entenderlo, ¿no? Vale. Había levantado también la mano José Roberto, y tengo en la lista también a Violeta y a Luis Fernando. José Roberto, si quieres, por favor, en orden de adelante. Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Lo que usted menciona, lo que usted acaba de mencionar al último, tiene que ver con una de las características del desarrollo de la tecnología que, bueno, es innegable. El desarrollo de las tecnologías se ha dado de manera exponencial. Entonces el crecimiento lo vemos pues de manera pues abrumadora. Ahorita con el tema precisamente de la inteligencia artificial, pues vemos un salto, yo llamaría cuántico, en cuanto al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Y en ese sentido creo que como seres humanos aún seguimos, pues la mayoría, incluido yo, perplejos acerca de lo que se ha logrado y del potencial de lo que habrá de conseguirse, ¿no? Bueno, volviendo al planteamiento anterior que usted mencionaba, de qué es lo que opinamos en cuanto al desarrollo de la tecnología, de las tecnologías de la información y la comunicación, en fortalecimiento o, en este caso, degradación de la democracia, ahí me gustaría verlo, irlo acotando por términos. Si entendemos que la democracia, desde su visión clásica, que es el poder del pueblo para el pueblo y ejercido por el pueblo, tendríamos que evaluar la calidad, en el amplio espectro de la palabra, la calidad del pueblo. O sea, qué tipo de pueblo tiene. Por eso es que se gobierna a sí mismo de la forma representativa en la que se esté haciendo, y pues pudiéramos pensar que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Ahora bien, si la calidad o el nivel de desarrollo de este pueblo tiene
pues no otra cosa más que manifestaciones obvias, claras, y que vienen arrastrándose de años, de décadas y demás, tendríamos que ver entonces con esa relación si existe un desarrollo en las tecnologías de la información y la comunicación y existe una calidad o un nivel de ese pueblo determinado, pues, ¿cuál es el alcance de comunicación? ¿Qué información estaremos transmitiendo de manera cada vez más exponencial entre pueblo y tomaremos por cierto válido cada una de ellas? Porque también tenemos que tomar en cuenta, desde la visión clásica de la democracia, Aristóteles veía en la democracia el grave riesgo de una degradación de la misma, y la conocía como la demagogia, que en términos generales puede verse como el gobierno como el pueblo se gobierna a sí mismo a partir no de la razón, sino de los sentimientos. Y si bien es cierto que no podemos separar lo humano de los sentimientos, también es cierto que debemos de autoevaluarnos y ver qué tan involucrados estamos en nuestros sentimientos, en nuestras emociones para decidir, y qué tan encima está de la razón. Entonces, en ese sentido, creo que el futuro de las tecnologías de la información para fortalecimiento de la democracia, creo que no es bueno. El balance creo que es negativo, y al día de hoy podemos ver que cada vez empeora. Es cuanto. Muchas gracias, José. Creo que encima esto nos planteas como varios temas que son muy interesantes y que justamente tienen que ver con con la profundización, digamos, del uso de tecnologías de la información. Y uno de ellos justamente es el que tú mencionas, que durante mucho tiempo lo hemos intentado mantener como separado de nuestras acciones, inclusive políticas, que es esta cuestión de las emociones y los sentimientos, ¿no? Hemos querido los seres humanos, desde una visión muy objetivista, considerarnos muy racionales, ¿no? Considerarnos que somos seres completamente racionales, cuando la razón y la emoción no están tan separados en realidad, cuando inclusive está claramente demostrado, estudiado, registrado, etcétera, etcétera, que inclusive una información que tú recibes, por más objetiva que sea, es decir, que esté gramaticalmente, que tenga una redacción con un lenguaje adecuado, que sea una noticia sobre economía, si tú quieres, o cualquier tema, no importa en realidad, genera en ti una emoción. Es inevitable, digamos, que la información genere emociones, y es con base en esa mezcla entre racionalidad y emotividad que los seres humanos llegamos a tomar decisiones. Y justamente algo que se ha logrado gracias a la tecnología, y ahorita vamos a ver más adelante cómo esta disponibilidad que tenemos en este momento de datos nos permiten justamente, a través de lo que consideramos objetivos, tener un diagnóstico, una imagen muy clara del perfil emocional, podemos llamarlo así, de una persona, y con base en ello podemos ofrecerle un discurso muy claro para que tome, en este caso que estamos tratando, pues decisiones políticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, el desarrollo de la robótica, la cuestión digital, pues la inteligencia artificial y demás, ha hecho algo impactante, que es conocer nuestras emociones inclusive mejor de lo que nosotras o nosotros mismos conocemos, y con base en ello se ha utilizado la producción y difusión de información para influir o producir impactos determinados o resultados políticos determinados en todo el mundo, ¿no? Desde por lo menos el año 2011 o antes, se han registrado ya en todo el mundo casos documentados de cómo en diversos países, en diversos estados, a través de diferentes grupos de poder, dígase lobbies, dígase algunos estados, dígase intereses económicos, empresas, etcétera, etcétera, se ha documentado cómo han utilizado esta información y la emotividad para producir o incidir en los resultados políticos de algún determinado país, ¿no? En América Latina se ha registrado, por ejemplo, en las últimas elecciones de Brasil, en Colombia, o sea, cómo toda esta maquinaria tecnológica ha recabado datos de las personas
para producir discursos de información ad hoc hacia aquellas emociones que les lleven a tomar decisiones en pro de un determinado, o en contra, depende de quién esté promoviendo, de un determinado candidato a la presidencia en general, ¿no? Entonces es muy interesante cómo la técnica ha venido también a mostrarnos la importancia que tienen, siempre se ha sabido desde la publicidad, el marketing y la comunicación, la importancia que tienen las emociones. Y ahora el uso de la técnica, que como podemos llamarla, el desarrollo de estas tecnologías, pues está empleando de manera concreta justamente para manipular personas y a que tomen las decisiones que determinados intereses tienen, ¿no? A favor o en contra de un determinado candidato o candidata a gobernante. Bien, Violeta, adelante, por favor. Buenas tardes a todas. La pregunta inicial era si influían, qué tanto influían, o si creíamos que influían las tecnologías digitales en la cuestión de la democracia. En nuestras decisiones, en las resoluciones que se toman, ¿qué tanto influían? Pues influyen bastante, ¿no? Desde el fenómeno Bolsonaro, por ejemplo, Donald Trump, toda esta situación que efectivamente se tiene documentado de que así pasó, de que fueron influidas esas elecciones por las tecnologías digitales. Bolsonaro utilizó el WhatsApp, Donald Trump utilizó Twitter, utilizó Facebook, utilizó muchas otras para ganar esa elección. Influye, no necesariamente manipula. Digo, yo creo que el porcentaje de ciudadanía que podría ser influenciada, pues es cada vez menos, ¿no? Cada vez más disminuido en su número, porque es tanto como decir que somos pues como disminuidos en nuestras facultades, ¿no? Porque si nosotros tomamos una decisión, pues no me la va a mover el hecho de que otra persona venga y me haga una campaña diferente, ¿no? Sí me informé, por supuesto, sí conozco las plataformas de cada uno de los candidatos y candidatas. De otra manera, pues ahora a lo mejor me voy por el que se ve más bonito, la que se ve más bonita, ¿no? O la que es influencer, la que canta más bonito, o el que actúa mejor, porque esos son nuestros candidatos, desgraciadamente, en México. Entonces, si nosotros somos una ciudadanía informada, si sabemos quiénes son los que nos quieren llegar a determinados cargos de elección popular, vamos a tomar una decisión. Y como adultos que somos, pues quiero pensar que esa decisión no la cambia cualquier plataforma, pero sí influyen, por supuesto que llegan a influir. Violeta, una pregunta. ¿Sí? ¿Tú realmente estás convencida de que una decisión como la que mencionas no puede ser cambiada por una campaña a través del uso de tecnologías digitales? Por una campaña sí, pero necesito saber de esos 3 candidatos cada una de las plataformas. Es decir, una campaña puede ser muy buena en TikTok, puede ser muy buena en Instagram, en cualquier plataforma que se quiera manejar. Pero si yo conozco las otras 2 campañas y la trayectoria de esa persona que quiere llegar a ese cargo de elección popular, la decisión es mía. O sea, por muy bonito que me baile en TikTok, ¿no? Eso quiero pensar. Yo también veo anacrónico, por ejemplo, ese asunto de la veda electoral, ¿no? Digo, desde el punto de vista, nunca alguien se mete a su casa y reflexiona y piensa, y ahora sí, ¿por quién voy a votar? A ver, por fulano, por sutano. La verdad es que la ciudadanía es muy poca la que se informa, o sea, muy poca la que realmente sabe lo que está planeando, lo que está proponiendo, si existe una plataforma, si va de acuerdo a los estatutos de ese partido, si la coalición tiene una situación de contradicción, muy poca gente. Entonces, eso de la veda electoral, desde mi punto de vista, ya no tiene razón de ser. Pero lo seguimos haciendo, porque el hecho de que yo escuche 24 horas antes de la elección un video, un TikTok, una campaña en redes digitales, si yo tengo mi decisión tomada e informada, o sea, decisión tomada mediante la información, yo pienso que no me la van a cambiar. Pero el problema es que la mayoría de la gente, así como no le gusta informarse, realmente informarse, se va a las noticias que dicen las redes. O sea, a mí me pasa mucho con mis hermanas, ¿no? Con mis hermanas. Me llaman y me dicen, oye, fíjate que... No, a ver, ¿dónde leíste eso? En Facebook, ahí está tu respuesta. O sea, no puede ser posible que creas lo que suben en Facebook, pero lo creen. Entonces ya nada más llaman para corroborar. O sea, no investigan, nada más llaman para corroborar si así fue el asunto. Justamente por eso que acabas de decir en este momento iba mi pregunta, ¿no? O sea,
lamentablemente, millones de personas en nuestro país les envías una cadena de WhatsApp, de Facebook o de lo que sea. Y a veces la información es tremendamente absurda. Tú dices, no se la van a creer. Y por supuesto que se la creen, ¿no? Entonces, pues ahí justamente eso es no solo influencia, generalmente ese tipo de estrategias o técnicas son manipulación directa, ¿no? O sea, cuando se busca como distribuir una información de manera consciente, a veces estratégica, sobre un determinado asunto, con un enfoque, con un discurso, lo que busca es hacer que las personas crean, piensen, sientan y actúen de una determinada manera, ¿no? Y creo que lamentablemente, no que creo, estoy seguro lamentablemente que en nuestro país el grueso de la población que tiene acceso a redes sociales y con redes sociales van todo tipo de redes, ¿eh? Desde, a veces WhatsApp no lo consideramos como una red social, pero justamente tú lo decías, está el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, o sea, hizo campaña en WhatsApp prácticamente. Entonces, ese tipo de uso adecuado, podríamos decir. O sea, finalmente son estrategias bien montadas, o sea, que desde el punto de vista comunicativo funcionan porque logran el objetivo que querían. Ahora, que a veces es distorsionar, manipular el comportamiento, las creencias de alguien. Generalmente para que manipules las acciones de alguien, tienes que empezar por sus creencias. Tienes que empezar a estimular sus pensamientos, ¿no? Que piense de una manera determinada, y eso lo va a llevar a sentir de una manera determinada y a actuar de una manera determinada. Entonces, por eso yo les iniciaba un poco preguntando, bueno, ¿cuánto realmente están seguros de lo que ustedes creen, piensan sobre cualquier tema, no solo sobre política? Es genuinamente suyo, ¿no? O sea, la verdad que si nos ponemos a hacer un examen muy concienzudo de todo lo que nosotros, en lo que creemos, en lo que apostamos, nuestra ideología política, es decir, ¿de dónde viene, no? ¿Por qué yo creo voy a poner cualquier nombre, ¿por qué yo creo en la izquierda? O sea, ¿qué significa eso realmente? ¿De dónde yo lo saqué? O sea, esta idea de la izquierda, o sea, realmente, ¿a quién le estoy? Esa idea es... ¿Qué es la izquierda? ¿Dónde nació la izquierda? ¿De qué se trata la izquierda? Ese es el problema. La manipulación, al menos yo pienso que debe de abrir mínimamente un debate, al menos con otro ser humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, viene un partido y el Partido Verde hace en un proceso electoral sacaba unos actores diciendo pena de muerte a los violadores, secuestradores y no sé qué. Entonces todo el mundo, al menos varias personas que yo conocía me decían, pero es que está muy bien eso, ¿no? Porque, o sea, son violadores, secuestradores, pena de muerte. Pues en México está prohibida la pena de muerte. O sea, esa es la cuestión, al menos abrir un debate, y eso es mentira. O sea, esa es la cuestión, es no informarse, no conocer realmente la plataforma, no conocer realmente nuestro sistema. Y luego, el último punto que se mencionaba era la cuestión de las llamadas inteligencias artificiales, ¿no? No son inteligencias artificiales, son algoritmos. Se alimentan por un ser humano las va alimentando. Algunas funcionan mejor que otras, y eso depende de cómo esté elaborado ese algoritmo, ¿no? Y va funcionando de acuerdo a nuestras preferencias, lo que nosotros tecleamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros posteamos, lo que nosotros leemos, lo que nosotros buscamos, con base en nuestras búsquedas. Se llaman inteligencias artificiales porque acuérdate que aprenden de sí mismas. O sea, no tienen una capacidad de, por lo menos, aprendizaje. Y en teoría, algunos expertos dicen, yo todavía no conozco ahí, hablan de un fenómeno que se llama, si mal no recuerdo el concepto que se ha discutido, que es el de singularidad o algo así, que es una propuesta teórica en la que los expertos de verdad en estos temas, porque yo creo que uno conoce cómo funcionan las inteligencias artificiales, yo creo que conocemos por encima, quienes estamos en las ciencias sociales y demás, o sea, conocemos por encimita. Los que de verdad saben cómo funciona toda esta maquinaria, esta técnica en realidad, algún artículo que leí por ahí decía es que son inteligencias en realidad porque aprenden, no es que solo tú le alimentas y ya, sino que son un tipo de algoritmo que va a aprender con base justamente en la recopilación de datos, que sí, nosotros los vamos dejando en la red cada que tú ingresas. Ahorita que entraste a Google y te metiste a esta clase, estás dejando una huella, estás dejando un dato sobre ti. O sea, todos lo estamos haciendo, cada vez que mandamos un WhatsApp, cada vez que prendemos el teléfono, o sea, son un tipo de bases recopiladoras de absolutamente todos los datos que nosotros dejamos al momento de tener contacto con ellas, o sea, desde el momento en que tu teléfono se activa, o sea, saben
desde qué tipo de página visitaste, o sea, todos esos datos tienen la capacidad de recopilar, almacenar, y se consideran inteligencias porque sacan conclusiones y se supone que van aprendiendo con base en ellas. Es como, insisto, yo creo que es un fenómeno sumamente complejo y lo que yo quería decir es, acuérdate que son inteligencias porque van aprendiendo y se supone que aprenden a una velocidad así increíble, ¿no? O sea, que procesan y sacan estas conclusiones y sacan resultados y entonces aprenden de esos resultados, inclusive se supone que los ponen a prueba en el espacio digital, etcétera, etcétera. En fin, inclusive se supone que tienen una especie de conciencia y hay algunos teóricos que dicen que hay un fenómeno que en algún momento ocurrirá en el que estos algoritmos, o como querramos llamarlos, se convierten tan inteligentes que como un ser humano se preguntan un poco quién soy yo, o sea, quién soy, por qué estoy aquí, o alguna cosa muy existencial, ¿no? Y creo que es el concepto, no estoy muy seguro, no me crean, pero creo que se llama, si quieren googlearlo después si les interesa el tema, pero creo que se llama singularidad o algo así, y hay toda una proyección de cuál sería el impacto de esto en el mundo en el que vivimos cuando una inteligencia que no sea la humana se perciba a sí misma como existiendo o como real, por decirlo de alguna manera. ¿Y esto qué impactos tendría, no? Entonces, ¿cómo esto podría modificar pues nuestra organización social, económica, política, etcétera, cultural? En fin, son como temas un poco inclusive hasta filosóficos que están todavía ahí, que son súper interesantes porque es una realidad que no podemos negar. O sea, creo que por lo menos quienes estamos conectados aquí, todos tenemos en nuestra vida cotidiana interacción con tecnología. O sea, por lo menos tenemos un teléfono, seguramente tenemos un teléfono y ahí ya estamos dejando datos, ¿no? Estamos aquí con algunos con alguna computadora, en fin, a lo mejor algunos tenemos más de un dispositivo, ¿no? Que ya somos unos privilegiados también en términos de la democracia, en el acceso y uso de tecnologías, ¿no? En fin, Violeta, perdón que te haya cortado, si quieres concluir tu idea. Yo lo dejaría hasta ahí, desde mi punto de vista no los considero inteligencia artificial. He estudiado un poco, no profundamente. Yo también estoy siguiendo la Semana Eje y me gusta mucho el tema, por eso me inscribí al diplomado, pero yo no los veo como inteligencia artificial. O sea, la palabra inteligencia no la utilizaría, sino que siento que es un algoritmo. Nosotros mismos les vamos alimentando y entonces con base a eso que ellos van depurando, para Violeta esto, porque esto es lo que está consumiendo, pero no porque lo piensen, no porque tengan un proceso cognitivo, sino porque el algoritmo pues depura lo que no uso y me manda única y exclusivamente los temas que yo estoy tecleando, pero no están aprendiendo, simplemente están haciendo el trabajo para el cual fueron hechos. Y lo dejaría hasta ahí porque todavía hay varios compañeros con la mano levantada. Gracias. No, gracias a ti, Violeta. Luis Fernando, adelante, por favor. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo también los declararía como inteligencias artificiales y desafortunadamente se desencadena la inteligencia, muchísimos trabajos, se desencadenaría la pérdida de muchísimas labores. Ahorita por lo de Hollywood, que la mismísima Fran Drescher ya alzó la voz por el pro de la inteligencia artificial en cuestiones de escrituras, actores, y están empleando personas ficticias para darse a conocer en noticias, en reportajes y todo eso. Sí, hay que tener mucha mesura en cuanto al ejercicio de la tecnología, también en cuestiones de la democracia. Y se les olvidó mencionar a Samuel García, que empleó demasiado Instagram y TikTok, creo que un poco más TikTok, para hacer para dar mensajes y propagandas de campaña, cuando en ese entonces era candidato, ahora ya es gobernador de Nuevo León. Y Donald Trump en su momento por Twitter se expresaba mucho, demasiado. Y yo considero que también hay comunidades del mundo que ni siquiera tienen ni señales de computadoras, ni siquiera un teléfono celular, ni una tablet, ni una compu, y están incomunicados con el mundo. Ese es el problema. O sea, sí queremos tecnología, pero que tampoco se vaya a unas brechas digitales que no van a tener solución si no se le llega a algo, y que tampoco se vayan a exceder de la libertad de expresión en cuanto a referirse a alguien, porque eso se vuelve una calumnia, se vuelve una imagen, un daño de imagen a la reputación de una persona o a la reputación, por ejemplo, de una organización. Y eso es lo que, como nosotros ahorita que estamos tomando un diplomado de comunicación digital, hay que conocer muy bien los lineamientos de cómo te comunicas
con el compañero que se encuentra arriba en la ventana de arriba donde estoy, o a mi costado, o al lado derecho. Y como lo dice la compañera, sí, tenemos que ser muy conscientes, hay que tener mucha cohesión, hay que tener mucha conciencia, mucha sensatez, cordura para con el empleo de las tecnologías digitales, lejos de redes sociales, lejos de correos, lejos de videoconferencias en Zoom, porque tuvimos que emplear mucho Zoom y esa empresa ha crecido notablemente. Muchas gracias, Luis Fernando. Muy amable. Claudia, por favor, adelante. Tienes tu micrófono. Listo, Claudia, gracias. Listo. Sí, respecto al término, es singularidad tecnológica y justamente dice que es tan acelerado el avance de la tecnología que hay una hipótesis que dice que podría sobrepasar a la capacidad intelectual del ser humano. Entonces, bueno, en parte es como sorprendente, ¿no? Porque hace unos años no estaríamos hablando de esto, pero como se han ido dando las cosas, ahora nos hemos hecho, porque sí nos hemos hecho un poco más, perdón la palabra, flojos, pero ahora ponemos Waze y no nos importa siquiera recordar por qué calles tengo que llegar o qué calles conectan con qué calles. Y entonces pienso que el cerebro se va atrofiando un poco. Eso simplemente con el uso del Waze, ¿no? Y después, bueno, pues estamos ahorita en una era donde la tecnología avanzó, donde se supone que los hombres pues ya íbamos a ser los superhombres, la era de Acuario y más despiertos, y parece que no estamos despiertos, al contrario, estamos un poco más dormidos poco a poco. Despiertos las personas que pueden vivir sin tanta tecnología. Antes no usábamos tanto el celular, ahora si no salgo con el celular de la casa, pues siento que me muero y que estoy completamente anulada del planeta. Entonces, realmente sí es una paradoja porque estamos como en la rayita de algo pues importante que va a pasar con la humanidad. Ahora, todas estas campañas, todos estos mensajes políticos que se envían por redes sociales, sí, claro, son manipulación, y siempre ha sido manipulación, pienso, porque finalmente los políticos quieren manipular y quieren ganar adeptos, pero ahora vemos que parece que estamos escuchando a un político del Partido Verde o del Partido Morena o del Partido PRI, y realmente no sabemos si en realidad es eso o al rato me van a salir con que era fake news y era producto de inteligencia artificial. Entonces, sí es como muy delicado el uso de la tecnología. Para cuestión de organización electoral, para conteo y demás, pues sí, son herramientas magníficas que nos aligeran muchísimo el trabajo, pero también es muy complicado hasta dónde sí y hasta dónde no la tecnología. Sí estamos, creo, en una paradoja. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Lo interesante, como bien dices, este fenómeno es la velocidad con la que se ha ido desarrollando, con que se han ido desarrollando las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? O sea, si lo piensan en términos históricos, ¿no? Del desarrollo de nuestra humanidad, esto ha ocurrido en un Santiago, o sea, en un chistar de tiempo, es el periodo histórico en el que se ha desarrollado. Piensen inclusive hace 5 años atrás, ¿qué teníamos de esto? O sea, son temas que no se nos pasaban ni por aquí, o sea, estar hablando si vamos a confiar en la información, si las fake news, en la implantación de identidad, porque ahora se puede o sea, te pueden implantar la voz, o sea, todo esto se puede ya en este momento, ¿no? Y esto tiene consecuencias, pues, legales, en fin, en muchas áreas, ¿no? Entonces, son temas que ni siquiera nos pasaban por acá, ya han ocurrido a una velocidad impresionante, ¿no? Inclusive ahorita que mencionaba Claudia, yo decía, claro, ¿qué pasa cuando por alguna razón el Internet no funciona, ¿no?
y si salía a la calle y no me, o sea, vivo en la Ciudad de México, entonces, pues la ciudad tiene como unas ciertas características en el territorio que hay zonas que uno no conoce bien. Y o puedo vivir en una ciudad inclusive más pequeña, pero si no tengo de repente acceso a internet porque no funcionó mi teléfono, los datos o algún wifi, lo que sea, a veces entramos en una especie de crisis, decir, uy, ¿dónde estoy? O sea, ¿a qué calle tengo que ir? ¿Derecha, izquierda? O sea, estamos de verdad sí muy dependientes, ¿no? Eso a nivel como inclusive muy personal. Entonces, lo interesante de pensar en estos temas es, bueno, cuando vamos llevando esto hacia el campo de lo público, de lo colectivo, donde se toman decisiones, donde se toman decisiones desde el poder político, ¿qué va a provocar o qué está provocando o cómo se está esto aprovechando, ¿no? También una cosa que me gustaría dejar como claro es, no se trata de decir, las tecnologías son lo peor, son las malas de la película, ¿no? Son el villano, o sea, creo que no va por ahí la cosa, sino que más bien pensemos en qué desafíos nos están ya enfrentando y nos pueden llegar a enfrentar. Y desarrollar justamente nuestra capacidad analítica en torno a estos temas, ¿no? Sin ser muy maniqueos de lo bueno y lo malo y ya, porque la verdad es que todo este uso de la tecnología puede ser un abanico de grises, ¿no? Son una herramienta al final de cuentas. Y así como pueden ser utilizadas para hacer, digamos, no me gusta el concepto tan simplista, pero para decirlo así, hacer mejoras en la sociedad, también pueden generar estragos o situaciones negativas, ¿no? O que pueden afectar, como hacía la pregunta al principio, pues la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, o sea, no tanto de ser maniqueos, de decir, es buena, es mala, pero sí como estamos ya vislumbrando que esto puede tener consecuencias en un sentido, partiendo de nuestra realidad actual, positivo o negativo, por decirlo de alguna manera. Aldo, habías levantado la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Pues sí, al igual que contestando la pregunta de inicio, totalmente considero que ahora las nuevas tecnologías, y al igual como lo recalcan ahora la inteligencia artificial, pues sí va a provocar bastantes cambios. O sea, entre ellos, como los vemos ahora, pues hay, como ya lo dijeron, desinformación y noticias falsas, mucha polarización y fragmentación, no solo desde el ejecutivo, sino también desde todas estas redes sociales, todos los bots, todos los retweets que se dan, todos estos perfiles falsos, la manipulación de la opinión pública a través de esto. También, al menos en México, se notó esa brecha digital que aún existe. Muchas personas no tienen acceso al Internet, a los medios digitales, ni tampoco conocen mucho de todas estas herramientas, lo cual también generó hasta cierto punto, y creo yo que en el ámbito democrático, pues generaría parte de supresión en la participación democrática, ¿no? Y acerca de la inteligencia artificial, como lo mencionó nuestro compañero José Roberto, pues también la inteligencia artificial tiene sus efectos, voy a decirlo, indirectos, como lo puede ser ahora todo este proceso de automatización que va quitando empleos, como lo hemos visto, y así como usted y muchos ya lo han mencionado, o sea, los pasos a los que va la inteligencia artificial son agigantados, están aprendiendo o replican los movimientos o los hacen las técnicas, las maneras, los métodos, el trabajo de una persona, rápidamente. Entonces, toda esta parte está desplazando a muchas personas, está generando pues sí, que los países, al menos como nosotros, que aún no han invertido demasiado en ciencia, en tecnología, en capacitación, limite ciertas posibilidades a muchas personas. Entonces eso también va a tener sus efectos, por supuesto, en la democracia, ¿no? Porque van a votar probablemente por políticos que vayan en contra de estas o cosas por el estilo. Entonces, eso también va a tener, por supuesto, sus efectos indirectos en esta parte. Ahora, nosotros creo que también tenemos que adelantarnos. Si no mal recuerdo, vi por ahí una nota en donde creo que el primero en regular este tipo de cosas era la Unión Europea, donde me parece que ya hicieron como una legislación, y de hecho es de este año. O sea, realmente también se están dando cuenta de todos los peligros que implica y todas las consecuencias que está generando, y cómo afectaría eso a la estabilidad democrática, a la estabilidad de la Unión Europea. Entonces creo que es un tema muy atinante totalmente. Hace tiempo no pude participar, era esta parte de participar en el Senado de la República con una propuesta, era como un congreso
de jóvenes o algo por el estilo, y algo que yo proponía era precisamente eso, el poder regular o el generar una ley, un marco jurídico de la inteligencia artificial, de los algoritmos, del sesgo algorítmico, del aprendizaje profundo de las inteligencias artificiales, que son temas que no se están regulando y que se están dejando de lado, y que eso tiene sus efectos totalmente en toda la sociedad y en todos los campos. Entonces, sin duda que es un tema pertinente, adecuado, y ya empezamos a ver, creo yo, que sus primeros resultados a partir de las redes sociales, pero ahora con todas estas tecnologías que van a seguir avanzando y que de verdad pues no se van a detener, tenemos que poner el foco ahí, tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Aldo. Justo me hiciste acordar en este momento, se me olvidó el nombre, creo que es Sofía, no sé si lo has escuchado, que es un robot que tiene inclusive ya, me parece que en Dubái le dieron la nacionalidad, y entonces de repente lo interesante es que cuando visita países, de repente le preguntan sobre política. Entonces a este robot opina, y esas opiniones, con base en los datos que ha recabado de Internet, hace una opinión sobre la política en esos países. Y entonces tenemos a una máquina que tiene mucho impacto mediático, que opina sobre política, pero que al mismo tiempo es una máquina, pero que en un país tiene un estatus de ciudadanía. Entonces dices, caray, ¿qué está pasando en este mundo? O sea, realmente es como que nos toca estar en un momento de la historia de la humanidad, que cuando uno mira, o sea, no mucho, muy atrás, o sea, vemos la pandemia, la inteligencia artificial, la NASA y los extraterrestres, o sea, esos temas que nos parecían como no sé, de ciencia ficción, de infantiles inclusive, ¿no? O sea, muy imaginativos. De repente ves que en el Congreso de Estados Unidos están hablando de ovnis y extraterrestres, y dices, caray, ¿qué está pasando en el mundo, no? Con todos estos temas o sea, el futuro y la fantasía nos alcanzaron, o siempre estuvo ahí, nunca lo vimos, o sea, creo que es como un momento de la humanidad muy interesante para que no sabemos, que siento que hay como mucha incertidumbre de decir, caray, si esto ya pasó ahora y en tan poquito tiempo, o sea, ¿qué podemos esperar que suceda después, no? Pero para no irnos como tan a lo abstracto y lo fantasioso, hay una cosa que decía Aldo que es súper importante, ¿no? Que es también el tema de la brecha digital, de la desinformación y demás. O sea, el hablar sobre estos temas y el pensar sobre ellos y el considerar digamos, las consecuencias, tiene que ver con una característica muy simple y esencial de cualquier democracia, ¿no? Y tiene que ver con la información. O sea, lo decíamos en alguna clase pasada, la información realmente es poder. Es con base en la información que nosotros podemos reflexionar, conocer y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si estas tecnologías y demás plataformas nos están ofreciendo un cierto tipo de información que genera desinformación, que genera confusión, que ya no sé si algo es real o es falso. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? O sea, cuando ya no sé si algo es real o es falso. O sea, finalmente voy a tener que tomar una decisión en un sentido. Es probable que inclusive algunos psicólogos dicen que eso genera parálisis, o sea, que cuando se genera una confusión, se genera una parálisis cognitiva, es decir, el individuo, el sujeto, tiene una especie de shock de crisis en su mente, entonces no actúa. Entonces imagínense qué conveniente va a ser para algunos gobiernos o grupos de poder generar parálisis para que la gente a lo mejor no vote, y eso les da ventaja y pueden ganar más fácilmente. O sea, no sé, podemos ser lo más maquiavélico posibles, pero finalmente quienes quieren acceder al poder van a usar todas las herramientas a su alcance para intentar conseguir ese objetivo. Así no importa si tienen que manipular, ¿no? En fin, y lo otro es que inclusive este tipo de estrategias nos pueden llegar a generar este tipo de preguntas o ideas tan imaginativas o tan desbordadas, que pueden desconectarnos inclusive de lo real, de lo inmediato, de lo urgente, de lo necesario por atender. Inclusive que pueden desconectarnos de una cosa esencial para cualquier democracia: el debate, ¿no? La deliberación. O sea, justamente nos decía Violeta al principio, o sea, para yo contrastar mi idea, pues tal vez lo tengo que contrastar con otra persona. O sea, bueno, pues sí, eso es la democracia deliberativa, ¿no? Que todas las ideas que circulan en una sociedad puedan ser escuchadas, debatidas, habladas, para llegar a una mejor decisión posible. O sea, de eso se trata la democracia deliberativa. Pero sí, como decíamos, la información que se difunde genera confusión. Entonces, ¿en torno a qué se va a dar el debate en principio? Y si es que se da, ¿no?
Entonces, todos estos temas que ustedes han estado planteando nos llevan hacia esto, ¿no? Hacia por qué tenemos que considerar que esto es importante de pensar, de estudiar, de observar, de estar atentos, ¿no? Sobre todo, quizá nosotros que tenemos, yo creo que sí el privilegio, en un país como el nuestro, donde el rezago educativo es tremendo, donde inclusive el porcentaje de personas que terminan una licenciatura o un posgrado, pues se va ahí disminuyendo conforme vamos subiendo. Entonces, si ya tenemos ese privilegio, pues nos toca de algún modo hacer algo, ¿no? Por lo menos tener el compromiso de estar atentos a estos fenómenos para ver cómo, aunque sea en el círculo inmediato, creo, podamos incidir de manera pues positiva y propositiva, ¿no? En fin, Raúl Sánchez, adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues solo para abonar en todos los comentarios que se han vertido respecto a lo que ya comentaba Aldo, de la velocidad con la que están creciendo o que hemos visto que ha crecido toda esta industria tecnológica y que las reacciones, más allá que estar observando los fenómenos que estamos presenciando, hace falta actuar. Y es una actuación que hace falta tanto por parte de gobiernos, de organismos internacionales, muchas de las veces, y que muchas veces pensamos que nosotros como ciudadanos nos vemos más que rebasados, ¿no? Se trata de cambios tecnológicos que crecen logarítmicamente y nuestro pensamiento en tanto a reacción social no está a esa velocidad. Y un ejemplo de ello es lo que estamos viviendo ahora en México con todo este asunto de la falta de ley para regular la actuación en materia electoral en redes sociales. Algo que, por ejemplo, también ya lo comentaba Aldo, en Europa existe toda una legislación para esos temas, incluso más allá de lo político, de lo electoral, también en lo comercial, también en lo que se refiere a las regulaciones de las relaciones sociales en el sistema digital, y en México todavía no lo tenemos. Y esto sí es preocupante porque, bueno, para culturas como las latinoamericanas, donde somos muy rigoristas y que siempre buscamos la manera de darle la vuelta al barco jurídico, pues conforme vayan evolucionando estas herramientas, pues también va a continuar habiendo la manera de poder darle otro uso. Porque si hablamos, por ejemplo, de marketing político, las redes sociales son solo un medio más de los muchos que se han utilizado y que se siguen utilizando. En su momento fue la radio, la prensa, la televisión, las redes sociales, y lo mismo va a ocurrir con la inteligencia artificial, que se trata de medios que no por sí mismos son buenos o malos. Se trata de estrategias electorales o de estrategias digitales que se aplican utilizando esos medios, bien o mal empleadas, con fines positivos, con fines negativos, con propósitos verídicos o propósitos de manipulación, como se ha estado comentando, pero que a final de cuentas se trata de un medio más que se utilizará y que el uso de esos medios también requiere una legislación y requiere entonces, por tanto, también de previsiones para poder llevar a un mejor camino el empleo de estas tecnologías. Eso sería. Muchas gracias, Raúl. En efecto, ¿no? Además, adelante, Joel. Puedes abrir tu micrófono. Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a retomar un poco lo que decía Raúl. Para mí estamos transitando de una cultura política tradicionalista en la cual era la TV y la radio los poderosos en la comunicación a una era digital. El problema de nuestro país consiste en que mientras nosotros estábamos con los teléfonos de teclitas, pues no nos dimos cuenta que la tecnología avanzó a pasos agigantados y ya está por demás volverlo a reiterar. Creo que ha sido sobrecomentado. Aquí el dilema está en la calidad de la información que se suba a las redes sociales, porque no por ser medios de comunicación que instantáneamente son efecto multiplicador, quiere decir que ha motivado la participación ciudadana. Y la prueba está en que, por ejemplo, en la elección de 2021, solo 2 estados rebasaron el 50% de la votación. Uno de ellos es Tamaulipas y el otro no recuerdo. Y en general se mantuvieron entre 36 y 49% de la participación. Eso nos da un parámetro para determinar lo que usted comentaba, no por sí solas,
van a generar una participación o un fortalecimiento democrático, sino que también depende, ustedes lo decían de una manera, de la desinformación, yo le llamaría de la calidad de la información que suban. Al final de cuentas, cualquier medio de comunicación es un medio para comercializar un producto y que sea consumido en este caso por los ciudadanos, si nos vamos estrictamente a la parte política. Y desde mi punto de vista, las redes sociales han ayudado, han contribuido sobre todo a partidos con menor posicionamiento, porque es un medio en donde ellos dan a conocer sus propuestas y plataformas, cosa que no tenían si nosotros nos vamos al 30-70 del modelo de comunicación política que tenemos actualmente en México. Entonces, bondades sí tiene. El dilema es la calidad de la información desde mi muy particular punto de vista. Gracias, doctor. Gracias, Joel. Coincido contigo en que mucho tiene que ver, por supuesto, la calidad de la información, ¿no? O sea, en definitiva, si no tenemos una información que nos permita, como decíamos, conocer adecuadamente lo que sea, ¿no? Acá lo traemos al ámbito político electoral. Si no tenemos información de calidad que nos permita hacer ese proceso reflexivo, crítico, cognitivo, y con base en ello tomar una decisión racional entre comillas, ¿no? Porque yo parto de verdad desde esta sociología constructivista que dice, a ver, sí, está la racionalidad, pero las emociones son intrínsecas al ser humano, o sea, no le puedes quitar nunca la subjetividad al asunto, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que justamente esa información le podemos llamar con la calidad baja o alta, como quieras, tiene un componente también en ese sentido, ¿no? De buscar generar un impacto, o sea, pensemos que cuando estamos hablando del ámbito de la política y sobre todo la política electoral específicamente, tiene el propósito claro, específico, de generar un impacto en las personas, es decir, de influirlas. A veces el término manipular suele tener una connotación negativa porque pensamos que queremos tomar una persona y hacer exactamente lo que nosotros decimos o queremos que haga. Entonces, manipular de alguna manera es hacer que se dirija hacia un lugar donde nosotros deseamos. No necesariamente va a ser un títere, ¿no? Pero sí podemos, desde que yo te dirijo la atención a algo, ya te estoy manipulando, estoy teniendo un efecto sobre ti. Hice algo que gracias a mi acción, tú tomaste una acción de poner inclusive simplemente la atención, a lo mejor en una información específica. Obviamente hay niveles de manipulación, ¿no? Pero para ser así como muy, muy llanos, ok, desde ahí te puedo manipular, desde hasta donde te digo que dirijas tu atención o que pienses o que no pienses en determinados temas, ¿no? Entonces ya ahí, cuando se hace de manera premeditada, que se hace, por supuesto, ya estamos hablando de manipulación y ahí, por supuesto, ahí no hay, depende de lo que queramos lograr, pero sobre todo nos interesa observar si independientemente ahora sí que de los niveles de calidad que pueda haber, Joel, qué efectos podemos llegar a tener, ¿no? Entonces, al punto al que quería llegar con todo esto, que agradezco mucho que han estado conversando, porque la verdad es que hemos estado como ya viendo qué impactos, por qué es problemático, hacia dónde tenemos que ver, es que todo esta pregunta inicial planteada tiene que ver con que ya hay efectos, ya hay consecuencias, digámoslo así, del uso de la tecnología y la información en nuestra sociedad. Y en efecto nos encontramos en un limbo, ¿no? O sea, tenemos un llamado modelo de comunicación político-electoral que por el amor de Dios, ¿no? O sea, totalmente análogo, o sea, que no considera este tipo de medios y a veces es como que somos hasta ridículos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estemos con toda nuestra normativa en los spots de la radio y la televisión cuando tenemos plataformas como TikTok, cuando hay gobernantes en este país que han ganado campaña, que han ganado elecciones probablemente con campañas hechas a través de plataformas sociodigitales, como alguien lo decía, TikTok e Instagram, ¿no? En fin, entonces ahí tenemos un gran reto. Ahora, ¿qué evidencian este tipo de fenómenos como el que acabo de mencionar? Bueno, desde el punto de vista de la ciencia política, digamos, se nos dice que lo que está ocurriendo en México, que no es exclusivo por supuesto de México, que es un fenómeno bastante global, es un fenómeno de, algunos teóricos le llaman americanización de la comunicación política en el mundo, o algunos prefieren ser más formales y llamarle un proceso de modernización comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez más, como bien sabemos muchos de nosotros,
donde las campañas electorales primero empezaron a profesionalizarse en términos comunicativos fue en Estados Unidos, desde mediados del siglo pasado. Y cada vez se fueron perfeccionando más y más y más y más y más en el uso de la comunicación política y fueron pioneros en usar tecnologías de la información y la comunicación para hacer campañas en los últimos años, ¿no? Pero ha habido siempre sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado, un interés muy potente en Estados Unidos por profesionalizar la comunicación, justamente porque lo que se buscaba es hacer un uso lo más eficiente posible para tener impacto en la sociedad y ganar elecciones. Entonces, este fenómeno empezó pues a difundirse en el mundo, o sea, el modo en que se hacen campañas electorales en el mundo ahora se parece cada vez más a lo que empezó en Estados Unidos, ¿no? Por más que a veces nos cueste creer el tema del uso del marketing político, pues sí, empezó en Estados Unidos básicamente. Y en México, por ejemplo, cuando nosotros podemos encontrar como un punto de quiebre, cuando decimos, este proceso de modernización de las campañas electorales empezó sobre todo en el año 2000, ¿no? Con Vicente Fox, que fue un caso muy estudiado y muy específico donde se empezó a hacer uso muy concreto del marketing político, de los medios de comunicación, un uso muy estratégico, muy inteligente de medios de comunicación y tuvo un impacto en términos, pues sí, electorales evidentemente, pero en términos comunicativos también, muy favorable. Entonces, lo que se está dando o lo que estamos viviendo en este momento es un proceso que hasta ahora se han clasificado por lo menos 4 etapas en el que las campañas electorales están, digámoslo así, americanizando. Y este proceso, lo voy a mencionar en un momento, tiene algunas consecuencias que no son necesariamente positivas y que nos deberían de alertar. Tiene sus partes positivas, por supuesto, pero también a veces lo más enriquecedor es ver hacia dónde está yendo lo que no nos hace necesariamente bien para poder corregirlo, ¿no? No nada más para quedarnos aunque, ay Dios, esto es una tragedia, ¿no? Sino cómo vamos a ir corrigiendo el rumbo. Entonces, lo que se está dando con el desarrollo de la tecnología en el mundo es lo que les decía, un proceso de americanización o modernización, como gusten ustedes llamarlo, en el que el proceso y desarrollo tecnológico ha ido impactando de manera evidente, muy directo y en algunos ámbitos de la vida más indirectamente, en las sociedades industriales y postindustriales, en la manera de hacer campañas políticas. Y esto se ve muy claramente. Por ejemplo, Pippa Norris nos dice que algunos de ustedes habrán leído algún texto o han tenido algunas referencias. Pippa Norris es una referencia en términos del análisis de sistemas políticos en el mundo, que básicamente, sobre todo en los países occidentales o industrializados, ¿no? En el que ella clasifica, digamos, los modos en que se han ido desarrollando las campañas electorales. Y primero dice, es que primero hubo una etapa que podemos llamarle premoderna, ¿no? Donde la comunicación política era básicamente directa, era una comunicación básicamente interpersonal entre candidatos y la ciudadanía, de modo que electorado y medios de comunicación están muy atados a una lealtad partidista. Y si nosotros vemos el México contemporáneo, bueno, vemos unas décadas atrás, o sea, no hay que ir tan lejos, para ver que ese tipo de relaciones existían en el PRI que nos gobernaba y en el sistema de medios que teníamos en ese momento. O sea, era todo muy, pues había una lealtad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y las formas de hacer campañas todos sabemos que los candidatos hacían giras, ¿no? O sea, sobre todo los presidenciales iban y recorrían el país, o sea, ahora eso ya no hace falta, inclusive es un desperdicio de dinero, ¿no? Después de esa etapa premoderna, dice Pippa, pasamos a una nueva etapa que son una era moderna en el que la televisión y las encuestas de opinión eran protagonistas. Y este modelo moderno, de alguna manera, nosotros lo seguimos viendo o viviendo en México. O sea, y un ejemplo muy claro de esto es nuestro modelo de comunicación política basado en el uso de televisión y de radio. Entonces, estamos en esta clasificación de las etapas de campañas modernas en la segunda, digamos, eso se puede considerar una etapa moderna, ¿no? Estamos... la televisión tiene un gran auge, no es que no lo tenga en este momento, pero esa etapa inclusive en el mundo ya ha quedado superada. Y entramos en otra etapa que se puede identificar en algunos países en años recientes llamada pues, posmoderna, ¿no? Después de lo moderno que viene pues, lo posmoderno, ¿no? A los sociólogos les encantan este tipo de nombres, posmodernos, posverdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
En esta etapa nos dice Pippa Norris, bueno, pues los consultores de publicidad y de marketing y de opinión pública son los que en realidad tienen la batuta en las campañas. Son estos especialistas que se encargan de analizar y estudiar qué es lo que la gente quiere, los verdaderos líderes, ¿no? De modo que lo que ellos van a intentar hacer es, con base en las encuestas, en el conocimiento especializado de la opinión pública, manipular a los electores, es decir, llevarlos hacia donde ellos quieren, que al final de cuentas, ¿qué es lo que se busca en una campaña electoral? Que me des el voto, ¿no? O sea, te voy a manipular o voy a buscar manipularte para que tú me entregues el preciado tesoro que estoy buscando, que es tu voto. Sin embargo, dice Pippa Norris, bueno, en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, en algunos países del mundo, gracias al surgimiento de las tecnologías, pasamos a una etapa que ya ni es moderna, ni es posmoderna, sino que le podemos llamar hipermedia, ¿no? Y en este modelo de desarrollo de campañas electorales hipermediatizado, ¿cuál va a ser el atributo principal? Pues básicamente que quienes tienen el poder ya no son tanto los publicistas, ni la televisión, ni la comunicación directa, sino los datos. O sea, lo que importa es el dato. O sea, son campañas que se desarrollan fundamentalmente a través de medios digitales, donde el público, pues, no solo es receptor de la información, sino que produce contenidos político-electorales. Es decir, tenemos un claro ejemplo, que es, por ejemplo, Twitter, ¿no? O Facebook o cualquier otra cosa. Si nosotros queremos opinar sobre política, ya no solamente somos un receptor de lo que dice algún partido, también tenemos la capacidad de convertirnos en un emisor de contenido político electoral, nuestro propio contenido, por decirlo de alguna manera. Este tipo de campañas, que es en las que nos encontramos, pues básicamente se crean con algoritmos, ¿no? Aquí ya no solo se trata de fragmentar al público, por ejemplo, en clase social, en orientación sexual, en ubicación geográfica, en ocupación laboral, etcétera, etcétera, sino que hay una hiperfragmentación tan concreta que puedo más bien definir, por ejemplo, conjuntos de perfiles psicológicos a los que les voy a decir exactamente lo que quieren escuchar, ¿sí? O sea, ya el público se vuelve tan específico, tan preciso, que ya no hablo que puedo hablar de grupos de conjuntos claramente identificados a través de los datos. Esa es una de las características principales. Este tipo de campañas no solo están interesadas en, digamos, manipular la opinión pública, sino en completamente dirigirla o en redescubrirla, reconstruirla. O sea, se considera inclusive que va un poquito más allá de la manipulación. De algún modo buscaba como modificar lo que existía, por decirlo así. Y ahora desde este lugar se dice, no, directamente se busca dirigir la atención, el conocimiento, la opinión hacia un punto específico. Ya no se trata de crear directamente la opinión pública para que la ciudadanía se mueva o las masas se muevan en una dirección, ¿no? Y otra característica de esto es que esta hiperfragmentación, este hiperconocimiento, esta hiperproducción de datos, lo que hace es crear minorías, paradójicamente. Es decir, toman los datos masificados, se clasifican, se analizan, y lo que permite es crear minorías al crear perfiles de personas o de tipos de votantes, por ejemplo, muy específicos, a los que voy a decirles exactamente lo que quieran escuchar, de modo que les voy a hacer creer que lo que están escuchando es lo que de verdad importa. Y entonces, miren, esto es súper común y súper claro. Nosotros podemos estar en un grupo de Facebook donde se habla de política, y entonces lo que va a hacer este tipo de campañas, este tipo de algoritmos, es redirigirme a mí, presentarme opciones sobre esos grupos a los que yo soy afín, de modo que todo lo que se hable, lo que escuche, etcétera, etcétera, me haga tener una percepción de la realidad donde eso que a mí me importa es lo que se está hablando. Y entonces todo lo demás que está ocurriendo, yo tal vez ni cuenta me doy, no me va a llegar esa información a través de estos medios, estas plataformas, porque lo que va a hacer el algoritmo es, pues básicamente, darme lo que necesito y bloquear todo lo demás. Entonces voy a construir una percepción de la realidad que, valga la redundancia y la paradoja, no es real, ¿no? Sino que crea una burbuja informativa, y en consecuencia crea una burbuja de percepción, y en consecuencia mi opinión y las decisiones y acciones que yo tome con base en esa opinión, pues va a estar
dirigida por esta burbuja que se creó a través de la utilización casi quirúrgica de los datos, ¿sí? Y digo quirúrgica porque es muy preciso, ¿no? Esto no solo se ha teorizado, sino que se ha estudiado ya empíricamente, ¿no? Por ejemplo, el primer caso que fue como de los más impactantes, ya saben, Obama fue muy inteligente en utilizar las redes sociales y demás, pero cuando llega Donald Trump fue todavía pues más agresivo el uso de este tipo de tecnologías, y se llegó a identificar durante su campaña, por ejemplo, que en menos de 24 horas se llegaban a distribuir hasta más de 100 tipos de discursos específicos dirigidos a grupos concretos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que el uso de pues, todas estas redes y tecnologías que hemos estado hablando permite tal capacidad de recopilación de datos y de producción de contenidos específicos que se pueden producir esos discursos concretos que el candidato desea, no es que el candidato per se, o que se necesitan producir para que el candidato vaya ganando terreno y vaya consiguiendo lo que está buscando, ¿no? Entonces yo creo esos discursos específicos, utilizo un lenguaje específico con base en lo que esos grupos específicos de personas quieren oír, quieren escuchar y reforzarles con base en ello pues su percepción y sus opiniones, ¿no? ¿Cómo se hacen pues este tipo de discursos específicos? Básicamente a través justamente de la automatización o del uso de las llamadas inteligencias artificiales, ¿no? Que son pues esos bots que crean esos mensajes tan concretos que parece que te estuvieran directamente hablando a ti, o dicho en otros términos, o sea, te están así como murmurando al oído, ¿no? Ahora bien, sabemos que está pasando todo esto y en relación con la pregunta que yo les hacía, ¿y esto pues, qué nos va a generar o qué nos está generando, ¿no? ¿Cuál es el problema del impacto de esto? Ya hemos dicho que el uso de tecnologías de la información tiene un impacto. Entonces, uno de los problemas más concretos que ya se ha identificado es que esta hiperfragmentación, esta hiperdireccionalización de mensajes, que algunos incluso llaman psicopolítica, porque trabaja más que con el conocimiento racional, con la psicología de las personas, justamente para crear percepciones, es que genera una especie de eclipse de la ciudadanía. Así se ha denominado este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que esta producción tan concreta de mensajes crea una especie de mini públicos, ¿no? O sea, muy hiperfragmentados y al mismo tiempo que se cierran en sí, que se meten, digamos, en esta burbuja. Y se llama eclipse justamente porque generan esta percepción de la realidad tan concreta, tan específica, que las personas que se encuentran agrupadas en este tipo de clasificaciones de datos no consiguen ver el resto, ¿no? Entonces es como si les taparan la visión. Por eso se ha denominado eclipse de la ciudadanía, porque les tapan la visión del conjunto de los problemas o temas que interesan a una sociedad y les bombardean solo con aquello que a ellos les está interesando escuchar y se les está reforzando, ¿no? Se está reforzando con los mensajes repetitivos y específicos. Entonces, ¿qué sucede cuando en una sociedad se fragmenta, se separa, se divide, se le crea un discurso específico y no ve el resto de los otros discursos y problemas que hay en una sociedad? Aunque digamos, pongamos el ejemplo que les mencionaba en un momento, en un día se producen 100 diferentes tipos de anuncios para la campaña de Donald Trump a los mismos simpatizantes de Trump. O sea, se crean 100 grupos diferentes, digamos. Y cada grupo se le está dirigiendo un mensaje específico. ¿Qué pasaría si juntáramos a todos esos grupos? Cada uno probablemente llegaría a esa reunión hipotética pensando que el tema que ellos traen es el tema más relevante que todos los demás tienen para debatir. Y entonces no conoce el resto. Lo que sucede cuando eclipsamos a la ciudadanía es eso. Dejas de ver el panorama para ver un punto concreto, y esto en una democracia es tremendamente peligroso. ¿Por qué? Porque justamente, y voy a aprovechar lo que nos decía Violeta al principio, no permite el contraste de ideas. ¿Sí? O sea, yo creo que esta es la verdad y es lo más importante que hay y me voy cegando al resto. Entonces no se da la deliberación, o por lo menos no se da con
te voy a retomar, Joel, con la calidad de la información que necesitaríamos para comprender los problemas que tenemos, ya no como un grupo social, sino como sociedad en concreto. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que quienes están dominando el poder tienen mayor chance, mayor cancha para imponer su propio discurso, para generar desacuerdo entre la sociedad y para tomar las decisiones que deseen tomar con menores niveles de cuestionamiento, ¿sí? Inclusive podríamos decirlo con más, sin que necesariamente implique una cuestión legal, con más impunidad, ¿sí? Siendo menos cuestionados por la sociedad, porque hay un discurso fragmentado, porque se ha eclipsado al público, porque se ha eclipsado a la ciudadanía, y entonces es más fácil tomar decisiones sin que se me cuestione tanto y hacer un uso más arbitrario del poder. Entonces, digamos que para responder un poquito a la pregunta que les hacía al principio, uno de los grandes problemas que esto nos está generando, o que ya se está generando y se ha generado y probablemente a medida que se siga profundizando el uso de tecnologías, si no hay una regulación adecuada, si no hay una formación ciudadana, etcétera, etcétera, pues vamos a ir generando este tipo de eclipses de la ciudadanía donde se van a hiperfragmentar tanto los discursos que va a ser más difícil, digamos, la deliberación democrática y probablemente la representación política. Y ahí nos podemos ir generando con una serie de hipótesis en torno a lo que esta fragmentación genera, ¿no? Y si en una democracia, entonces, la deliberación es lo más importante y la información es lo más importante, pero no tenemos este tipo de, al mismo tiempo, bloqueos, desconocimientos, percepciones sesgadas, o sea, ¿qué podemos esperar entonces? Y ahí, quizá hasta este momento es como, pues uno de los grandes dilemas que tenemos entre nosotros y uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, porque podemos nosotros en este momento estar hablando de estos temas que son tan complejos y específicos, pero al mismo tiempo, si pensamos en nuestro país, tenemos otra serie de problemas gravísimos, ¿no? De desigualdad económica, educativa, violencia, etcétera, 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 etcétera. Y si a todos estos temas, además, le vamos sumando a las esferas que, por lo menos, lo voy a decir así, tienen el privilegio de dedicarse a pensar y a reflexionar sobre este tipo de temas, sobre lo político, sobre lo social, y lo hacen a través de las plataformas de la información y la comunicación y se empiezan a generar a través de esos algoritmos, esos guetos. Si a esta gente ¿qué pasa si se aísla? ¿No? O sea, al mismo tiempo son como, vuelvo a repetirlo, ¿no? Fragmentamos la deliberación, la disminuimos, ¿no? O sea, en lugar de hacer que todas las voces realmente entren en aquello que en alguna vez se llamó el espacio público, la arena pública, pues más bien fragmentamos en mini arenas y el discurso sobre lo político, lo social y lo colectivo se va distorsionando. Y ese es el gran peligro que tenemos en este momento respecto al uso de la información. Uno de los grandes, ¿no? O sea, ha ido, por supuesto, otros temas más específicos, pero desde el punto de vista del uso de las estrategias del marketing, de las tecnologías de la comunicación, etcétera, etcétera, en este momento estamos yendo hacia esa dirección. Y esto está ocurriendo en países de América Latina, pero también en países llamados industrializados o en un estado de modernización más avanzado que el nuestro, por ejemplo, ¿no? O sea, en democracias más consolidadas, esto ya está generando problemas. Porque al generar, ¿qué hace la discriminación o la fragmentación en grupos? También produce intolerancia. Entonces, produce rechazo entre grupos, genera mayor fragmentación social, o sea, o para decir en otras palabras, disminuye la cohesión social, o sea, genera conflictividad, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los grandes retos que en este momento tenemos y que me parece también que de alguna manera o de otra ustedes ya lo han ido expresando con sus intervenciones. Y estamos ahí en ese momento, o sea, estamos en este momento de la historia en el que decimos, o en el que podemos pensar, caray, ¿qué va a pasar con todo esto? O sea, y realmente, bueno, cuando se haga o se lleve a cabo una regulación en la materia, tiene que ser también una regulación muy inteligente, ¿no?
y muy cuidadosa, porque se pone en juego al mismo tiempo el derecho a la libertad de expresión, ¿no? O sea, hasta donde sí, hasta donde no. En fin, hay límites que establecer, evidentemente, y hay parámetros de derechos humanos que considerar. Pero el tema está ahí sobre la mesa, ¿no? Vamos a ver, pues, qué sucede. Vale. ¿Hay alguien que tenga algo que compartir, agregar, decir, consultar? Aparte ya se me secó un poco la garganta de tanto que hablé. Bueno, si no hay nadie que tenga nada que levantar la mano, va. Entonces, les diría que por el día de hoy vamos a dejar la clase hasta acá y el día de mañana vamos a discutir un poco más concretamente cuáles son unas de las efectos concretos que genera el uso del marketing, del marketing político en cuanto a la participación ciudadana y relacionarlo un poco con la realidad que ahora tenemos con la realidad normativa que tenemos en cuanto a la comunicación política en nuestro país, ¿no? Y cuáles son los efectos un poco de esto para que intentemos pues aterrizar todavía un poquito más este panorama que quería plantear ahorita, que es como pues más en general, más macro, ¿no? Más que no es exclusivo de México, por supuesto, que es como más un fenómeno global, una realidad a la que nos estamos enfrentando pues básicamente en todo el mundo, ¿no? Así que, bueno, por ahora creo que dejaríamos la charla por acá. Los invito a seguir las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Si no pueden seguirlas en vivo, tenemos también grabaciones en YouTube y en un canal de YouTube y en nuestra videoteca. Les agradezco muchísimo su atención. Muchas gracias, Inés, por tu apoyo y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.